hambre de conocer de Dios y él se metió a leer la Biblia. Algo que mencionaban los hermanos es que no había traducción, no había la traducción como la que tenemos nosotros el día de hoy. Sin embargo, en el caso de ellos tenían prohibido leer las escrituras. Porque ya dijo Aimé, ¿sí fue Aimé, la de la autoridad papal? Lo que el Papa decía era ley. Entonces tú no puedes leer la Biblia, es más, tu razonamiento no te alcanza para comprender las escrituras. Entonces era una época oscura, era una época horrible, donde ya el Papa era la máxima autoridad y lo que él decía, eso se hacía. Es por eso, hermanos, que hoy en día olvídese que la iglesia tome el poder. Jamás un pastor puede ser presidente de la república. La historia nos demuestra que cuando la iglesia tuvo el poder, hizo desastre y medio. Entonces la historia nos dice y es corroborada. ¿Qué pasa con este hombre, Martín Lutero? Empieza a leer a escondidas porque no tenían permitido. A escondidas, ya nos dijeron que él ayunaba, él oraba, él tenía terror al infierno, él tenía mucho miedo y eso lo llevó a leer la palabra. Y algo que él encuentra dentro de todo lo que lee fue Habacuc 2, verso 4, donde dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y ve lo que dice este verso: aquel cuya alma no es recta, va a entrar el orgullo, mas el justo por su fe vivirá. Este verso marcó la vida de Martín Lutero. Mas el justo por su fe vivirá. Y es donde empieza una revolución en su mente, en su corazón. Dios le empieza a hablar. Cabe mencionar que Martín Lutero era un monje, no era cristiano, era un monje. Pero era un monje que tuvo un encuentro real con Jesucristo a través de leer la palabra, a través del ayuno, a través de la oración. Él fue confrontado con su pecado. Y vuelve después ahí en Romanos, ¿no? Capítulo 1, este mismo verso es citado: mas el justo por su fe vivirá. Y es donde él empieza a pensar y decir: entonces, ¿qué está pasando? Ya nos dijeron los muchachos, las famosas indulgencias. Las indulgencias fueron hechas para construir la basílica de allá de Roma. El Papa, que no recuerdo el nombre de esa época, para esto existe la materia de historia de la iglesia, pero en esa época no estaba como la vemos ahora, y el Papa tuvo una gran idea y dijo: ¿cómo le saco dinero al pueblo? Con las indulgencias. Existe el purgatorio, y entonces todos los que ya se murieron en pecado los vamos a sacar con dinero. Y ya dijeron las muchachas, ¿no? Dice Suri, en cuanto caía la moneda, en ese momento salía del purgatorio el alma. Híjole, ¿de dónde? Ahora, acuérdense ustedes ya no se dejan engañar. ¿Por qué? Porque ya nos es permitido leer la Biblia. Pero al pueblo no se le permitía leer la Biblia. Y la autoridad papal, pues lo que el Papa decía era ley. Es más, su tesorero principal, iba a decir algo fuerte, pero no, era uno de esos que transan, pues. Él tenía muchas deudas, ya lo dijeron por aquí, y el Papa le encomendó a ese sacerdote que fuera por todas las provincias y por todas las ciudades a pedir lo de las famosas indulgencias, ¿sí? Y se dice que este Papa, vea cómo le llegó al pueblo. Decía: tenemos los restos de San Pedro, tenemos los restos de todos los santos, pero pobrecitos, se están llenando de polvo, sus tumbas están polvosas. Yo digo, pues todas las tumbas tienen polvo, ¿no? No es justo que ellos estén así. Hagámosle una casa, pero una casa bonita. ¿Usted ha visto las fotos de allá de Roma? ¿No? ¿No ha visto las fotos de Roma? Por ahí googleen, por favor, y ahorita se las pasan. Es una cosa impresionante. Si algo le sobra es el oro.
Es una ciudad, ahí mismo tienen sus bancos, tienen todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué hicieron? Les llegó por el lado sentimental, ¿sí? Entonces, bueno, tú perdiste un familiar, ¿lo quieres sacar del purgatorio? Pues da tanto. Y la gente daba y daba y daba. Yo le pregunto, ¿habrá hoy en día iglesias cristianas que cobren indulgencias? Sí. ¿Quieres un milagro? Pare de sufrir, dicen por ahí. No, pero siquiera fueron pare de sufrir. Iglesias cristianas donde dice, ¿quieres un milagro? Aflójale con tanto. Te están vendiendo una indulgencia, hermano. Ya no para sacar a tu ser querido del purgatorio, porque no existe el purgatorio, sino para decir, ¿quieres un milagro? Cosecha, siembra, da. Esos se quedaron en la Edad Media. ¿Y cuál es el problema? Que la iglesia se los compra. Las indulgencias hicieron rico a Roma y a todos los papas y a todos los sacerdotes. Cuando Martín Lutero se empezó a ganar la confianza del sacerdote, del líder de ahí, de donde él estudiaba, lo envían con algo especial a Roma, que fuera a atender un asunto a Roma. Y oh tristeza, cuando él llega a Roma y ve una escalera, que supuestamente en esa escalera, ¿quién se paró? Se llama la escalera de Pilato, donde se dice que en esa escalera estuvo Cristo cuando fue juzgado allá en Jerusalén. Y esa escalera del palacio de allá donde fue juzgado Jesucristo, la arrancaron literal y se la trajeron a Roma. Y ahí dicen que hoy en día está esa escalera porque según ahí estuvo parado Cristo. Entonces Martín Lutero, y esto es real, o sea, no le estoy diciendo mentiras, existe la escalera dentro de Roma, probablemente hay nada más las ruinas, pero ahí está la escalera y se llama la escalera de Pilatos. Ahí está el Vaticano, hermanos. ¿Será una choza como la que tenemos nosotros? Es puro oro. Puro oro. Gracias. Ahora, también no solo para esto estaban pidiendo las indulgencias, estaba el pleito de las cruzadas. O sea, los pleitos que había con los ingleses. ¿Se acuerda usted de la película Corazón Valiente? Ay, bueno, de eso sí se acuerdan. ¿Se acuerdan de ¿cómo se llama el personaje? William Wallace. Ah, qué hombre, ¿no? Bueno, en la historia de la iglesia, ya me metí más, en la historia de la iglesia hubo un papa que hagan de cuenta ese señor. Estaba alto. No, pues todos rendidos al catolicismo, ¿no? Me regreso. Cuando Lutero llega a Roma y empieza a ver todas las atrocidades que había, hermanos, resulta que iba subiendo la gente en otra escalera diferente y arrastrándose literal hasta llegar a donde estaba el cofre para pagar las indulgencias, y sonaba y decían, ya libraste un alma del purgatorio. Él dijo, ¿qué es esto? Él vio corrupción, él vio maldad, él se desilusionó de la iglesia católica, pero él seguía siendo monje, no se olvide de eso. ¿Usted cree que en la iglesia católica habrá gente que ame a Dios? Sí, claro que sí. Sí, hermanos, hay gente que salva en la iglesia católica. Sí, y Martín Lutero es la muestra. Bueno, ¿por qué lo sacamos a relucir las iglesias cristianas a Lutero? Porque él inició la reforma. Él con sus 90 y tantas tesis que clavó ahí en la puerta de esa iglesia. Bueno, ¿usted se imagina lo que sucedió después? La persecución. Lo quisieron matar cuando fue llamado por el rey y le dijeron, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás publicando esto? Va en contra de nosotros y en contra del papa. Pero él defendió su postura y él tuvo que ser escondido porque lo querían matar. De ahí viene el que a los evangélicos nos digan protestantes. Y bueno, dentro de sus 90 y tantas tesis, nos dice la historia, y dentro de esas tesis, que lo que a nosotros nos debe interesar en esta tarde, hermanos, es las 5 solas.
y es lo que nosotros creemos. De ahí se extrajo de las 95 tesis las 5 solas. ¿Ya captó cuáles son las 5 solas? Ya se los dijeron. ¿Sí? Ok, la primera es solo, ¿no? Sola escritura. Y si ustedes se dan cuenta, en los 16 puntos doctrinales que ya les enseñamos a ustedes, esta es la primera. ¿Se acuerdan? Sola, como el hermano Juanito, ¿no? Que se adorna con su latín. Sola escritura, está en latín. La palabra de Dios, es decir, hermano, estos son los 5. Si usted no se quiere aprender más, con esto que se aprenda. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ya lo leyeron ustedes, Gálatas y Pedro. Pero 2 Timoteo 3:16 nos dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más? Todo eso, para instruir en justicia. Sola la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios sopló en aquellos escritores. Ajá, es útil para enseñar. Yo le digo, ¿la Biblia es útil para enseñarnos? ¿Para redarguir? Cuando tú lees la Biblia, ¿no sientes acá? Que dices, ¡ay, esto no es para mí! Ha de ser para alguien más. Para corregir, la Biblia corrige, es como una vara. También para instruir en justicia. Y termina y sigue hablando estos versos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros creemos solo la escritura. Mencione conmigo, solo escritura. Segundo, solo Christus. Ajá. En latín, Cristo. Nosotros creemos que la salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús. Amén. Solo en Jesús. No hay otro camino. Es decir, excluye todo tipo de camino para llegar a Dios. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy en Potrero nos predicaban de San Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Solo Cristo. Llevamos 2. Nosotros creemos en la escritura, que es la palabra de Dios. Amén. Creemos que a través de Jesucristo obtenemos la salvación. Amén. Tercero, solo gratia o solo gracia. La salvación es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Se basa en los méritos alcanzados durante la vida de Jesucristo y su resurrección. Ya mencionaron aquí Efesios 2:8, que dice, no lo pongan Lupita, Efesios 2:8, todos decimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras. Estos versos, Efesios 2:8 y 9, deben de ser, pero si así en la vida del cristiano. La salvación no es por obras. Yo quisiera que en nuestro diccionario no existiera eso de decir, hay que portarnos bien para que nos vaya bien. No es por obras, hermano. No es por obras. La salvación es por gracia. No es que yo me porte bien, no, hermano, porque si no hacemos nulo el sacrificio de Jesucristo, tú y yo no podemos hacer méritos para alcanzar la gracia de Jesús. Tampoco va a decir, me voy a portar mal. Si Cristo habita en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios te va a redarguir. Pero no digan, hermanos, no mencionen, es que yo me porto bien, me voy a ir al cielo. No, hombre, el infierno va a estar lleno de gente que se porta bien, porque no tiene a Cristo en su corazón. Lo único que tú necesitas es a Jesús en tu corazón. Las obras vienen como resultado de haber creído en Cristo Jesús. ¿Cuántas llevamos? 3. Solo escritura,
solo Cristo, solo gracia, sola, ¿qué? Fide, dijo el hermano, ¿no? Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados. Es decir, cuando yo creo en Jesucristo, se hacen a un lado mis obras, hermano, porque nada podemos hacer. Nada. La salvación es un regalo. Y aquí podría entrar esa parte, hermano, de la fe, pero un genuino arrepentimiento. Amén. Pero estamos manejando las 5 solas. Las 5 solas: solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe. Y la última: sólida y gloria. Solo a Dios la gloria. Amén. Es decir, cuando Martín Lutero expresa esto, hermano, es porque los papas, los sacerdotes y todos querían la gloria para ellos. Si algún día tuviésemos la oportunidad de dar esa serie de historia de la iglesia y llegar al periodo papal, hermano, es impresionante ver cómo estos hombres con la majestuosidad como reyes, bueno, usted lo ve al famoso vicario de Cristo, ¿no? Cómo se sienta, cómo es su sillón, cómo es su trono, es como un rey. Por eso Martín Lutero dijo: no, el único que merece la gloria es Dios. Amén. El propósito de la salvación que recibimos, hermanos, si tú y yo somos salvos, es para que glorifiquemos a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos sin Cristo, pero Dios en su misericordia nos envió a su único Hijo para que Él diera su vida en propiciación por nuestros pecados. Mencionaron San Juan 3:16. ¿Sí? ¿Se lo saben? A ver, 1, 2, 3. ¿Y la cita? ¿Y qué dice el 17? ¿Y luego qué más sigue diciendo? No, es que ahí nos quedamos siempre, hermanos. Siempre nos quedamos en eso. Y fíjese cómo empieza ese párrafo de la Escritura. Empieza desde el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque el texto que dice Estelita: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él, ¿qué cree? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, el Padre. ¿Qué hubo? Nos gusta San Juan 3:16, pero el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo pregunto, ¿de cuál es usted? ¿Ya creyó en Jesucristo? Ay, gloria a Dios, porque el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, hermano, ya está condenado. Por eso debemos luchar porque aquellos que no creen vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Luche por su familia, luche por sus vecinos. Nos dice un hermano que debemos aprovechar nuestro círculo de influencia. ¿Quiénes son? Primero, mi familia. Después, mis parientes, mis amigos, mis vecinos y todos los demás. ¿A quién le estás predicando? Necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo. Este hombre, Martín Lutero, dicen que murió, no lo mataron. Murió no tan joven, hermanos. Y cuando yo veía, creo que murió después de los 50 y algo, yo dije, ya muchos de nosotros nos estamos pasando, ¿no? Antes no duraban mucho. Hermano, pero hubo gente como él, gente reformadora. No fue el único, hubo más gente que se levantó para reformar la iglesia. Y hoy en día necesitamos una reforma en nuestra iglesia. Que volvamos a las Escrituras,
que volvamos solamente a la fe, que no haya venta de indulgencias, ya no para sacar a los muertos, no, sino para que no te saquen dinero, hermano. La salvación es gratuita. Tú y yo no podemos pagarla. ¿Cómo vamos a pagar una salvación tan grande? Ya nos hablaron de un genuino arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Póngase sobre sus pies. Oramos al Señor en esta hora. No se olvide, hermano, de estas, las 5 solas. No crea que son 5 mujeres solas. No, pues no, ¿verdad que no? No, hermano, son las 5 solas. ¿Y qué le parece si las repasamos? La primera es sola escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe y solo la gloria. ¿A quién?